Lo leemos juntos, por favor. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Empecemos por el versículo 25 y prestemos atención a la primera parte del versículo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es debatir con su yo anterior, con su yo orgulloso de ser un judío y de esos que querían justificarse guardando toda la ley. Eso es lo que él hace prácticamente en toda la epístola de los Romanos. Él va a rebatirse a sí mismo. Él va a rebatir al Pablo que era celoso de la ley, al Pablo que confiaba en sus propias obras para ser justificado. Es como si él mismo, después de haber creído en Cristo y confiado en él para ser salvo, medita y dice: así como yo, judío, circuncidado, celoso de la ley, un erudito de la Torá, hay otros, y yo quiero que ellos también lleguen a conocer a Cristo. Y depositen su fe en Él, porque si fue posible para mí, también es posible para ellos. Y Pablo no es cualquier hombre, no es alguien a quien simplemente se le haya ocurrido escribir la epístola de los Romanos porque sí. Primero, en la epístola de los Romanos, uno de los temas centrales, si no el tema central, es mostrar la condición del hombre que es pecador a través de la ley. Como lo dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley el hombre conoce su pecado. Él se había percatado de eso. Él lo había experimentado por sí mismo en su propia carne. Él conocía su pecado por medio de la ley siendo un fariseo. Incluso antes de convertirse, él sabía que era pecador. Pero él se dio cuenta, gracias a Dios, que por la ley no podía ser justificado ante Dios, como también lo dice la primera parte del versículo de Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí podemos percatarnos cómo Pablo ha cambiado su concepción acerca de la justificación. Este hombre se había dado cuenta de esta realidad que es sumamente vital para todos los seres humanos y quería compartirla a todo el mundo. Él sentía esa necesidad y eso se puede notar desde el primer capítulo de esta epístola. Revisemos Romanos 1, 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero servirles, quiero hacerlo rápido, dice. Él quería tratar con aquellos que son conocedores de la ley, como sucede con los judíos que conocían la ley que fue dada por Moisés, como se menciona en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero también quería tratar con aquellos que no eran judíos, por eso se le menciona como el apóstol dado a los gentiles. Hechos 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tema quería tratar él con estos dos grupos, con los judíos y con los gentiles? ¿Cuál era el tema que él abordaba en sus cartas? Leamos el pasaje una vez más. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El fin era de que él llevase el mensaje de salvación. Él tenía la necesidad de compartir el evangelio con el fin de que todos los hombres sean salvos. Y para ello tenía que rebatir a los judíos por aquí que pretendían o creían que la salvación se alcanzaba por medio de las obras, y por otro lado tenía que enseñar a los gentiles. ¿Cómo pueden conocer que ellos son pecadores y cómo pueden ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque esta última enseñanza de la justificación gratuitamente es para ambos bandos, tanto para judíos como para gentiles. Es por eso que hoy me he propuesto abordar y explicar estos 5 versículos, que tienen mucho trasfondo judío, mucha enseñanza del Antiguo Testamento, y cómo Pablo lo encamina con el propósito de que el hombre pueda reconocerse a sí mismo pecador. Pero además de eso, además de que reconozca que es pecador, que es un infractor de la ley, como en el caso de los judíos, que ellos ya reconocían que eran pecadores, quería mostrarles que la salvación no era por méritos u obras, sino que era por el mérito y la obra de Cristo. Ahora sí empecemos con el versículo 25, por favor. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí hay algunos conceptos o palabras claves que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo la circuncisión. Recordemos cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Lo podemos leer en Génesis capítulo 17, versículos del 5 al 8. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí Dios establece un pacto con Abraham. Y en Génesis 17:11 veremos cuál es la señal de ese pacto. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces podemos notar que la circuncisión es la señal del pacto entre Dios y Abraham y toda su descendencia. La circuncisión es aquello que demuestra, que prueba que Dios ha hecho un pacto con un hombre, que en este caso es Abraham. La circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. Ahora veamos en qué sentido Pablo lo emplea en esta carta a los romanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Podemos notar que los judíos estaban orgullosos de la señal de ese pacto, que ciertamente los identificaba como judíos, como el pueblo de Dios. Pero Pablo quiere derribar ese orgullo que no es correcto, y no porque sea el orgullo siempre malo. El orgullo no siempre es malo. Por ejemplo, yo estoy orgulloso de ser peruano. Hay padres que están orgullosos de sus hijos. El orgullo algunas veces puede denotar altivez, soberbia, que es incorrecto sentirse de esa manera. Pero el orgullo también puede denotar muchas veces satisfacción, honra. Un padre se puede sentir orgulloso de sus hijos en el sentido de estar satisfecho de cómo sus hijos han sido bien educados o formados. O ven que tienen una familia correcta cuando son mayores. ¿Qué padre no se sentiría orgulloso de eso? Pero Pablo quería derribar el orgullo de los judíos en el sentido de que ellos eran altivos, soberbios, porque ellos creían que tenían la bendición de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham en la carne. Y eso incluso podemos verlo en una charla que tuvo Jesús con los judíos en una de las tantas discusiones con los fariseos, en Juan capítulo 8, versículos 39 al 40. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes le respondieron? Los fariseos. Nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Me preguntan. ¿Por qué se llaman hijos de Abraham si no me creen? Ellos estaban muy seguros de que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, orgullosos de tener la circuncisión como señal del pacto. Y en un sentido eran descendientes de Abraham en la carne, porque eran judíos, pero no eran descendientes de Abraham en el sentido espiritual, porque no creían lo que Jesús les decía, sino que procuraban matarlo. Jesús quería que de la misma manera que Abraham creyó a Dios, los fariseos también le creyeran a él, pero eso no sucedía, sino que más bien lo rechazaban. Y Pablo era uno de ellos, orgulloso completamente de ser judío en el mal sentido, no en el buen sentido, sino en el incorrecto. Podemos apreciar esto en Filipenses 3, del 4 al 8, cuando él mismo no llega a confiar en la carne. Filipenses 3, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, y da una lista de por qué puede confiar más en la carne que todos los judíos. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso me lo sé de memoria por campamento. Pablo dice, vale, hablemos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vale, ustedes quieren confiar en la herencia de Abraham, que es en la carne. Mírenme a mí, pues yo tengo mucho más de qué confiar en la carne. Les voy a dar toda una lista por las cuales yo podría confiar de ser descendiente de Abraham en la carne, les dice Pablo. Y empieza diciendo, circuncidado al 8º día, tal cual Dios mandó a Abraham que circuncida a sus hijos y a los extranjeros de su tierra al 8º día. Pablo dice, esa señal del pacto yo la tengo. Mis padres me circuncidaron tal cual Dios mandó. Pablo va obteniendo créditos al parecer. Y Pablo prosigue, soy del linaje de Israel. Quiere decir que él es del pueblo de Dios, del pueblo elegido. Para ser más específicos, aún dice Pablo, me ubico como descendiente de la tribu de Benjamín. O sea, él tiene muy bien rastreado su árbol genealógico y se apoyaba en ello, confiaba en ello. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, él está diciendo, yo soy un maestro de la ley, un doctor de la ley, un erudito. Pablo está diciendo, no soy cualquiera, conozco la ley como ninguno, he sido educado bajo la enseñanza de Gamaliel, el mejor maestro dentro del pueblo judío. Y además celoso, sentía un celo por Dios, era perseguidor de la iglesia, creía que hacía un bien al pueblo de Dios el perseguir a la iglesia de Cristo. Y por último, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pablo tenía una conducta intachable, no podía ser acusado de impío, por así decirlo. Y en el versículo 8 podemos ver cómo el pensamiento de Pablo cambió. ¿Pero por qué cambió? Por un nombre, por Jesucristo. Todo aquello de lo cual él se podía jactar en la carne lo cambia por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Qué cosas? Toda la lista que acaba de nombrar, de la cual él se podía jactar, ahora él lo estima como pérdida. O sea, él dice, si por ello yo quiero salvarme, estoy perdiendo mi tiempo, estoy apuntando mal al blanco. Eso es lo que quiere decir. Y las estima como pérdida por una razón, por alguien que vale mucho más que todo eso. Y ahora lo dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Toda aquella lista, todo aquello que él había nombrado lo llega a percibir como basura. ¿Qué es la basura? Algo sin valor, que ya no sirve, algo que se bota, que se desecha.
Eso es lo que él hace con toda la lista anterior, pero con el objetivo de ganar a Cristo. De aquello de lo que él se percató, de que todo aquello de lo cual un judío podía gloriarse en la carne, de ello mismo él quería que sus hermanos, los judíos en la carne, también se den cuenta. Y escribe la carta de los romanos, argumentando que por la ley no pueden salvarse, ni por nada de lo que es herencia en la carne. Sigamos con el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pablo les da por su lado. Pablo dice, vale, voy a pensar como ustedes lo hacen, y razona con ellos. Es por eso que esta es la conversación del Pablo convertido con el Pablo antes de ser convertido, con el Pablo fariseo de fariseos. Él sabía muy bien cómo pensaba un judío que confiaba en la ley, en las obras de la ley para ser justificado. Y Pablo dice, vale, ¿quieren que su circuncisión valga la pena? En el sentido de que quieren ser aceptos ante Dios por eso. Pablo dice, sí, eso es posible, pero tienen que hacer algo, guardar la ley. Por eso les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, su circuncisión les vale, les trae beneficios, pero, y aquí viene un sí condicional, que dice, si guardas la ley, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Esto es como un jaque mate para los judíos, porque Pablo sabe que nadie puede guardar la ley plenamente, al igual que lo sabe Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿en cuántos puntos dice Santiago que hay que ofenderla? En un punto se hace culpable de todos. Santiago también se daba cuenta de esto, y lo que dice en este versículo es letal, pero es necesario para que el hombre se dé cuenta de su condición de pecador. Pongamos un ejemplo sobre lo que dice Santiago y lo que también Pablo entendía. Supongamos que la persona más piadosa del mundo, nunca adulterado, siempre ha honrado a su padre y a su madre, nunca ha codiciado, pero ha mentido. Entonces Santiago le dice, tú al quebrantar la ley en ese punto, mintiendo, te haces culpable de todos, sin necesidad de haber codiciado, ¿no? Suponiendo que nunca ha codiciado, que nunca ha adulterado, que siempre ha honrado a su padre y a su madre. En pocas palabras le dice, has deshonrado a tu padre y a tu madre, has adulterado, has codiciado, te haces culpable de todos los puntos de la ley por infringir solamente uno. Segunda parte del versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ahí está la primera condición que Pablo le pone. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, tu señal del pacto, viene a ser incircuncisión, como si no la tuvieras. Pablo sigue razonando con ellos y ahora dice, ustedes al transgredir la ley, al no cumplirla, al infringirla, al quebrantarla, entonces su circuncisión, esa señal del pacto de Dios con Abraham, no les vale de nada, sino que vendría a ser incircuncisión. Vendrían a ser ustedes como los gentiles. Poco a poco Pablo los va desarmando. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Pablo les pone otro supuesto. Sigue razonando con ellos. Si pues el incircunciso, les dice. ¿Quién es el incircunciso? Es aquel que no forma parte del pueblo que tiene un pacto con Dios. Es aquel que no es de la descendencia de Abraham en la carne. Es uno que no es judío, es un gentil, uno que no es de la promesa. Y Pablo toma uno de esos para enseñarles y mostrarles qué pasaría si uno que no es circunciso en la carne, que no tiene los beneficios de la carne, guardare las ordenanzas de la ley. Y afirma que si ese que es incircunciso, ese que no es heredero del pacto, guardare toda la ley, vendría a ser como uno de los circuncisos, como uno de la promesa. Por eso les pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo quería derribar ese orgullo, no queriendo que confíen en las herencias de la carne, no que no sean importantes, sino que no pongan su confianza en ello, que no se jacten de ello, para que puedan apreciar la obra del Salvador. Y lo ha logrado porque muchos de los judíos en ese tiempo creyeron en Jesús, pero otros no, claro está.
He recordado un versículo del capítulo 3. Me hizo recordar que el judío en sí tiene ciertos beneficios por ser judío. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Tiene mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación de Dios fue dada a los judíos. Por ejemplo, no fue dada a los egipcios, no fue dada a los griegos en ese tiempo, fue dada a los judíos. Tiene ventaja, tiene sus ventajas. Les ha sido revelado a ellos. Pero no pongan su confianza plenamente en ellos, dice Pablo, para ser salvos. No lo hagan. Denle la importancia que Dios quiere que le den, pero no para salvación. Las escrituras del Antiguo Testamento van revelando a Cristo para que ustedes puedan vislumbrarlo, pero no se jacten en él. Sí hay ventajas para un judío. Es como si hiciéramos la analogía, por ejemplo, niños que crecen en un entorno de la iglesia tienen ventajas con respecto a otros niños, porque crecen escuchando la palabra de Dios desde más pequeños, y hay niños que no, que sus padres no congregan, que sus padres no son cristianos. De cierta manera, los niños aquí tienen una ventaja, pero no pongan su confianza en que vienen a la iglesia, en que su papá los trae. Sí, den gracias a Dios porque gracias a Él están aquí en la iglesia y pueden escuchar lo que otros no escuchan, pero gracias a ello Dios quiere que pongan su confianza en Cristo al escuchar el Evangelio. Es lo mismo con los judíos. Yo les he dado, yo se los he revelado, tienen ventaja en cuanto a otros pueblos, pero no se jacten de ellos, sino crean en Cristo, gracias a ello crean, vislúmbrenlo, mírenlo. Eso es lo que Pablo les dice. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el que físicamente es incircunciso, ese es aquel que no tiene la señal del pacto visiblemente en la carne. Pero ¿qué tal si ese guarda la ley? ¿De qué forma tiene que guardar la ley? ¿Cómo lo dice Pablo? ¿De qué manera? Perfectamente tiene que guardar la ley. Él te condenará a ti, dice, si él la guarda perfectamente. Levantará juicio sobre ti. Esto es terrible para un judío porque se preguntarán ellos, ¿cómo uno que no es de la promesa, pero guarda perfectamente la ley me condenará? Y Pablo dice que sí, en un supuesto que eso es posible, porque la clave no está en la señal del pacto de la circuncisión, en si alguien es circunciso o incircunciso, sino que la clave está en guardar perfectamente la ley, de la manera en cómo Pablo lo pone, para que después ellos digan, no puedo guardar perfectamente la ley. Pero Pablo les menciona, ¿quieren justificarse por la ley? Guárdenla perfectamente, cúmplanla toda. Pablo sabe que ellos no pueden, pero los reta. Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está dejando por los suelos toda la confianza de los judíos de su herencia en la carne, que con la letra de la ley, ustedes siendo instruidos en la ley, y además con la circuncisión, si son transgresores de la ley, se condenan. Con todos los beneficios en la carne, pero si tú transgredes la ley, te condenas. Eso es lo que les dice el apóstol. Se encuentran condenados. Pablo los deja por los suelos, pero no quiere que ese sea su estado final, sino que se den cuenta que las herencias que Dios les dejó a partir de Abraham no son para jactancia, sino para que puedan vislumbrar al Salvador del mundo. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esto es prácticamente mortal para los judíos. Pablo les va a mostrar qué es ser verdaderamente judío y qué es realmente la circuncisión. Si bien es cierto que eran judíos por pertenecer a la nación de Israel, los planes de Dios van más allá de un título de nación o de nacionalidad. Los judíos se sentían tranquilos, sin prisa alguna, porque ellos eran judíos en un sentido nacional y porque eran circuncisos en la carne. Creían que por esos motivos estaban en paz con Dios y realmente no era así. Pablo le da un giro de 180 grados a todo esto diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente. Si no es exteriormente, entonces ¿dónde es? Interiormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y si la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne,
Entonces, ¿dónde debe de ser la circuncisión? Veamos el siguiente versículo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, ustedes son judíos en un sentido nacional, al igual que yo, dice Pablo. Yo también soy judío, pertenezco a la nación de Israel, pero Dios va más allá. Para Dios es judío el que lo es en su interior, y para Dios es circunciso aquel que tiene su corazón circuncidado, su espíritu circuncidado, aquel que no quiere la alabanza de los hombres, que no quiere agradar a los hombres sino a Dios. Esa demanda también se nos hace a nosotros, tener un corazón circuncidado por la palabra de Dios, ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio por la palabra de Dios. Ha traspasado la palabra de Dios nuestros corazones y mentes y espíritus. Hemos sido convencidos por su espíritu de que somos pecadores y que por la ley no podemos ser justificados, sino que por la ley solamente conocemos nuestros pecados y el carácter de un Dios que es santo, porque la ley a la verdad es santa, justa y buena. Quisiera hoy aquí hacer la demanda esta noche de que si tú no eres circunciso de corazón, porque nunca has escuchado el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío y al gentil, ahí está, que Jesucristo murió por tus pecados, por tus rebeliones, por tus infracciones hacia su ley, y que si tú lo crees, eres salvo. Tú lo puedes hacer hoy, creyendo en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Cree que Él murió por tus pecados, por todos tus pecados, y serás salvo. Si no crees que Él murió por tus pecados, entonces Dios te dice que tú morirás por ellos una muerte eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios no se gloría en la muerte del pecador. Él quiere que tú creas y seas salvo.